Era una noche tranquila en el Caribe. Todo parecía haberse detenido por un momento, mientras el pálido resplandor de la luna se reflejaba en las olas de abajo. Sin embargo, ese silencio se rompió en un instante dentro de la cabina de un F-35C estadounidense. Radar fijado. Un tono agudo de alerta sonó en los auriculares del piloto. Otro avión lo había localizado con el radar de puntería en algún lugar del horizonte. Era una amenaza real, presente e inminente. Dos señales rápidas aparecieron en la pantalla digital. Pura velocidad, ascendiendo más alto, acercándose y de repente fijado. Sin transpondedores, sin códigos de identificación. Lo estamos viendo, Eagle 2. La voz del teniente comandante Morrison rompió la tensa atmósfera. La teniente Martínez, su compañera, confirmó. Dos jets no identificados están volando directamente hacia ellos, aumentando la altitud y usando un vector de ataque agresivo. No era un ejercicio de entrenamiento, aquí no había simulación, era en tiempo real. El Pentágono ya había emitido una advertencia de que la Fuerza Aérea de Venezuela se estaba volviendo más audaz, traspasando los límites e interrogando a las patrullas estadounidenses. Y ahora esa advertencia se había convertido en una realidad roja e intermitente en medio del espacio aéreo internacional. Las reglas de combate estarían en juego, y los jets estadounidenses y venezolanos estarían cara a cara a velocidades supersónicas en menos de un minuto. Era el tipo de encuentro que podría llevar a una guerra en lugar de simplemente una escaramuza. El cielo del Caribe se transformaría en el campo de batalla más peligroso del mundo durante los próximos 43 minutos. Necesitamos dar un paso atrás para entender por qué esta experiencia fue significativa. La Operación Escudo del Caribe, como la bautizó el Pentágono, vio a la Marina de Estados Unidos mantener una fuerte presencia en el Caribe durante meses. La misión era común en términos oficiales: tranquilizar a los aliados, proteger las rutas marítimas y desalentar el tráfico de drogas. Informalmente, era una cuestión muy diferente. Venezuela estaba siendo vigilada por Washington. En aguas internacionales, dos F-16 venezolanos atacaron un destructor estadounidense con vuelos bajos agresivos solo unas semanas antes. La maniobra fue inmediatamente considerada muy provocativa por el Pentágono. Era un mensaje obvio. El mundo necesitaba saber que Caracas no se dejaría intimidar. Debido a la presión interna y a la catástrofe económica, el presidente Nicolás Maduro recurrió a un lenguaje encendido. Prometió en sus discursos proteger la soberanía venezolana a toda costa, incluso contra los yanquis. Detrás de la retórica, su fuerza aérea estaba siendo sutilmente reforzada por asesores rusos y envíos de armas. La Marina de Estados Unidos no se posicionó a la ligera por esto. Un grupo de ataque de portaaviones entero fue estacionado en el Caribe. El USS Gerald R. Ford, con un submarino nuclear al acecho y 7 buques de guerra escoltándolo. Un escuadrón de los aviones furtos más sofisticados de los Estados Unidos, los F-35C Lightning, esperaba sobre la cubierta. Era una señal para Caracas, una demostración de poder. Las señales pueden ser Sin embargo, malinterpretadas, y en el ambiente tenso de 2025, las señales mal interpretadas tienen el potencial de desencadenar eventos mucho más graves. Los pilotos se reunieron en la sala de preparación del USS Gerald R. Ford, horas antes de la alerta del radar, con mapas fijados en la pared, archivos de inteligencia apilados en la mesa, y el murmullo bajo de los aviadores que comprendían que cada palabra pronunciada allí era importante. La sala palpitaba de ansiedad. Al frente estaba la comandante del ala aérea, la comandante Sarah Blake. Hablaba con un tono firme y disciplinado, teñido de responsabilidad. «Escuchen con atención», dijo. «Estamos realizando patrullas en las proximidades del espacio aéreo venezolano. Las armas están cargadas y las reglas de combate son estrictas. Si no son atacados, no disparen. Aunque Washington no quiere que ocurra un incidente, son conscientes de que puede suceder». Los pilotos intercambiaron miradas. Todos sabían lo que eso significaba. Un solo misil disparado prematuramente, un error de cálculo, una maniobra precipitada o un gatillo accidental en los cielos del Caribe podrían arrastrar a Estados Unidos a un conflicto regional. Calmo pero concentrado, el teniente comandante Morrison cruzó los brazos y se reclinó en su silla. La teniente Martínez garabateaba notas a su lado, con la mandíbula tensa y el rostro penetrante. Juntos habían volado en innumerables misiones, pero esta parecía única. El margen de error era mínimo y la ansiedad era mayor. Los comentarios finales de Blake fueron directos, pero cargados de significado histórico. Cada elección que hacemos en la vida tiene el potencial de marcar una enorme diferencia. Manténganse profesionales, mantengan la disciplina y, sobre todo, sobrevivan.
La sala se vació unos momentos después. Con los cascos en las manos, los pilotos se acercaron al hangar, sabiendo que el próximo vuelo podría alterar el equilibrio del Caribe. Los dos F-35C regresaron al cielo y se concentraron en las misteriosas señales del radar. Eran casi indetectables en las pantallas enemigas porque sus revestimientos furtivos suprimían los reflejos del radar. Sin embargo, el radar ya no era necesario para los venezolanos. Ya podían ver a los americanos. «Contacto visual adquirido», dijo Martínez. Su corazón se aceleró, pero su tono permaneció firme. Dos F-16 cortaron las nubes por delante, recortados contra el horizonte. Era imposible ignorar la ironía. Estos cazas fueron fabricados en los Estados Unidos y entregados décadas atrás, cuando Venezuela aún era un aliado. Esos mismos jets, posiblemente actuando como adversarios, ahora volaban directamente hacia los pilotos americanos. Morrison vio al jet venezolano líder a través de su cabina. Sus alas estaban repletas de misiles guiados por calor y pintadas con un diseño de camuflaje descolorido. El casco del piloto brillaba bajo el sol y él podía verlo. «Eagle, aeronave no identificada por radio», dijo Morrison. «Usted se está acercando a una patrulla de la Marina de Estados Unidos en espacio aéreo internacional. Identifíquese inmediatamente». No hubo movimiento. Entonces una voz respondió con acento firme. «Carlos Vázquez, mayor de la Fuerza Aérea Venezolana. Venezuela. Están invadiendo el espacio aéreo Regresen soberano ahora o de...» tomaremos medidas. Las palabras quedaron en el aire. La verdad era conocida por ambas partes. Los americanos estaban legalmente en territorio extranjero. Sin embargo, las legalidades no le interesaban a Vázquez. Esto tenía que ver con orgullo, poder y percepción. Cada radar discretamente pintó objetivos mientras las dos formaciones maniobraban, teniendo cuidado de no romper la formación. Los dedos se cernían sobre los gatillos. La tensión aumentaba cada segundo, a medida que la distancia disminuía. El cielo del Caribe parecía un polvorín en ese momento. Bastaba una chispa. Los dos grupos circularon en un silencio tenso durante unos largos segundos. Siguió un punto muerto. Nadie habla, nadie dispara. Cada acción es calculada. Entonces, todo cambió en un instante. El capitán Morales, el compañero venezolano, rompió la formación. Por alguna razón, adrenalina, frustración u órdenes desde tierra, la disciplina falló. Después de ascender y hacer una maniobra rápida, su F-16 fijó el F-35 de Martínez. La advertencia de Morrison llegó inmediatamente. Martínez se desvió a la izquierda, lanzándose. El cielo fue rasgado por una estela deslumbrante. Morales había lanzado un misil guiado por calor, el A-9 Sidewinder, que era mortal, a pesar de ser más antiguo que la mayoría de los pilotos. Acelerando hacia su objetivo, la estela de humo blanco cortó el cielo caribeño. Martínez tiró del mando violentamente y empujó el acelerador hacia adelante. Mientras disparaba bengalas en un espectacular chorro de magnesio en llamas, los motores del F-35 rugieron. Antes de pasar por ellas sin incidentes, el buscador vaciló perplejo con los señuelos. El ataque rompió el delicado equilibrio en cuestión de segundos. Los primeros en disparar fueron los venezolanos. Ya no había duda sobre las reglas de combate. El portaaviones dio la orden para que el Eagle volara con armas libres. Morrison tomó una decisión rápida. Un AIM-10. Un AMRAAM rasgó el aire cuando él accionó el lanzamiento del misil. El misil guiado por radar dio en el blanco. Las ondas de choque de la explosión de la bola de fuego del F-16 de Morales esparcieron restos en el océano debajo. Las voces en la radio se superponían. Morrison y Martínez estabilizaron sus jets para lo que sabían que estaba por venir, mientras Vázquez gritaba y los controladores americanos daban órdenes. Había sido el tiro inicial. No había vuelta atrás. En ese momento el Caribe se había convertido en un campo de batalla. Ahora, la anarquía reinaba en el cielo. En el horizonte, el humo del F-16 caído de Morales continuaba extendiéndose y la red de radio venezolana estalló en ira y pánico. Aunque estaba consciente de que estaba en desventaja y en inferioridad numérica, el mayor Vázquez mantuvo la calma mientras aún estaba en el aire. Gritó por la radio: «Comando, aquí Vázquez, hagan una petición de ayuda urgente y movilicen a los Sukhois». En tierra, 4 cazas Su-30 MKV rugieron al cobrar vida en una base aérea en Venezuela. Giraron bruscamente hacia la batalla mientras sus motores tronaban al despegar. A diferencia de los F-16, estos eran artefactos antiguos. Eran monstruos bimotores construidos en Rusia. Eran rápidos, bien armados y hechos específicamente para destruir jets americanos. Los controladores a bordo del portaaviones se desletearon por preocupación. Era una nueva amenaza. No había refugio ni paredón. Morrison y Martínez continuaban estabilizando sus aviones para lo que sabían que estaba por venir.
cada que sabían que estaba por venir. La ofensiva había comenzado. El Mar Caribe se había convertido en un campo de batalla. USS Gerald R. Ford rastrearon los nuevos contactos. 4 más están llegando rápidamente. Las cosas estaban cambiando rápidamente. Advertencia: Eagle, volando más hostiles. El auricular de Morrison captó la voz del controlador a 12 minutos de distancia. Martínez miró el jet destruido de Morrison, luego sus pantallas. Un F-16 furioso todavía está en combate con 2 F-35 y una nueva oleada de 4 Su-30. Sus posibilidades eran mínimas. Aunque la ayuda estaba a pocos minutos de distancia, el grupo de ataque del portaaviones ya estaba frenéticamente organizando refuerzos. Para Martínez y Morrison, los minutos pueden fácilmente parecer horas. Mantener la posición era su única opción. Una tormenta creciente de acero venezolano contra solo 2 cazas furtivos. La lucha estaba a punto de entrar en su próxima fase, y sería violenta. Información: los Sukhoi 30 han llegado. En el horizonte se pueden ver 4 enormes siluetas. En contraste con la luz del Caribe que se desvanecía, sus posquemadores brillaban en naranja. Mientras vuelan para interceptar, los motores rugían. Los Sukhoi parecían más grandes y agresivos, en contraste con los F-35 elegantes y afilados. Los depredadores fueron hechos para la fuerza bruta. Sus radares se encendieron casi instantáneamente. Los bloqueos alcanzaron su jet. El receptor de amenazas de Morrison soltó un grito. Por la radio, la voz de Vázquez falló. Hace más frío ahora. Esta es su última advertencia. No sobrevivirán si no se van. No había fanfarronería en la advertencia. 2 misiles R-77, guiados por radar, aceleraron en dirección a los americanos unos segundos después. Con los misiles acercándose, Morrison lanzó el chaff y aceleró con fuerza. El segundo detonó en las cercanías, pero el primero se desvió. Las alarmas sonaron, el sistema hidráulico falló y las esquirlas rasgaron su fuselaje. Su F-35 tembló, dañado pero aún en el aire. Martínez gritó: «Eagle Lead, ha sido alcanzado». Morrison empujó, resistiendo sus restricciones. «Todavía estoy aquí. Martínez, toma la iniciativa. Vas por buen camino». Martínez se concentró más, fijó el Su-30 más cercano y rodó su jet para el ataque. Apretó el gatillo y un AIM-120 AMRAAM se disparó hacia adelante. Un flanker se rompió en el aire cuando el misil dio en su objetivo. Un Sukhoi hizo una fuerte subida vertical en un intento de maniobrar mejor que ella. Fue un error. Martínez alineó el tiro, siguió y disparó de nuevo. Otro Sukhoi fue destruido por el fuego. Morrison, mientras tanto, hizo un esfuerzo por participar. A pesar de sus sistemas comprometidos, disparó un misil de largo alcance, pero falló, porque el avión dañado no pudo mantener un bloqueo firme. Ahora su tarea era sobrevivir. Vázquez era uno de los 2 Sukhoi 30 restantes. El Caribe volvió a quedarse en silencio una vez que el humo finalmente se disipó. El teniente comandante Morrison regresó cojeando al Gerald R. Ford en su aeronave dañada. Poco después, Martínez aterrizó con su F-35 intacto, pero marcado por el combate. La adrenalina dio paso a la quietud en la sala de preparación. No había sido fácil para ellos sobrevivir. Intercambiaron disparos profesionales entrenados y se miraron a los ojos como pilotos. Sintieron lo que podría suceder, no la victoria, como el destino y la potencia se aliaron para afirmar que incluso cuando la victoria parecía alcanzable, los principios, los valores y la ética a veces eran inútiles, los sobrevivientes aprendieron qué hacer. No mantuvieron la posición para ganar, mantuvieron la posición para proteger a otros pilotos y mantuvieron la posición para proteger la gente de su país. El final de la patrulla de presencia comenzó para los pilotos del Gerald R. Ford, y cuando salieron de la sala de preparación, lo vieron por primera vez en horas. El viento caribe soplaba en sus rostros. Influencia de las naciones en el escenario mundial están moldeados por la forma en que crean y consumen energía. La historia de la revolución energética global no se resume solo en tecnología, sino también en política, economía y sociedad. Los gobiernos de todo el mundo están acelerando las políticas para adoptar energía renovable, invertir en electrificación y apoyar la innovación en baterías, hidrógeno y gestión de redes, a medida que perciben que los combustibles fósiles que impulsaron la prosperidad durante más de un siglo
son limitados y perjudiciales para el medio ambiente. La Unión Europea ha establecido metas ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más de la mitad para mediados de siglo, atrayendo cientos de miles de millones de euros en inversiones públicas y privadas, al mismo tiempo que equilibra los costos sociales del cierre de minas de carbón, la recualificación de trabajadores y el refuerzo de la resiliencia contra futuras escaseces de energía. Esto hace que el cambio global sea especialmente evidente en Europa. Proyectos de almacenamiento a gran escala, cadenas de suministro de vehículos eléctricos y fabricación de energía solar se han expandido rápidamente en los Estados Unidos gracias a la Ley de Reducción de la Inflación, que también atrajo empresas extranjeras para establecer fábricas e instalaciones de investigación en el país. India se está afirmando como un importante participante, combinando enormes parques solares con una ambiciosa expansión de la energía eólica, percibiendo que la capacidad de renovable doméstica es crucial para la independencia energética y la competitividad industrial. China sigue liderando a Asia en la producción de paneles solares y vehículos eléctricos, con ciudades enteras electrificando las flotas de transporte público. Gobiernos y organizaciones internacionales están experimentando con mini-redes descentralizadas. En África, un continente con mucho potencial solar, pero poca infraestructura, estos sistemas tienen el potencial de reemplazar los modelos tradicionales de energía centralizada y proporcionar electricidad a cientos de millones de personas que actualmente no la tienen. Mientras tanto, tecnologías emergentes como el almacenamiento de larga duración, las plataformas eólicas flotantes en alta mar y los reactores nucleares avanzados están progresando de prototipos a la implementación inicial, proporcionando más métodos para equilibrar redes que son alimentadas principalmente por fuentes renovables intermitentes, como el litio, el cobalto, el níquel y los elementos de tierras raras son esenciales para baterías, turbinas y electrónicos. Su importancia no puede subestimarse. Como resultado, existe una competencia geopolítica por los derechos de minería, la capacidad de refinación y las cadenas de suministro seguras, lo que está alterando las rutas comerciales y las alianzas. Chile y Australia son proveedores significativos de litio, por ejemplo, mientras que Indonesia se ha convertido en un actor vital en el níquel, llevando a naciones como Estados Unidos, Japón y los miembros de la Unión Europea a negociar acuerdos que garanticen un acceso estable a cambio de inversión y transferencia de tecnología. El reciclaje también se está volviendo más popular a medida que avanza la tecnología de reciclaje, y los países buscan reducir la dependencia de la nueva extracción, especialmente para metales pesados como el cobalto y el níquel, que son preferidos por su densidad energética. El reciclaje no solo reduce los residuos y los costos, sino que también disminuye la huella ambiental de las baterías. Hacia el siglo XXI avanzado, las complejidades añadidas de la revolución energética persistirán y cambiarán. Sin embargo, el mundo se ha unido al fin en la búsqueda de un futuro más sostenible, minería para dos. USS Gerald R. Ford rastrearon los nuevos contactos. 4 más están llegando rápidamente. Las cosas estaban cambiando rápidamente. ¡Advertencia, Eagle! ¡Volando más hostiles! El auricular de Morrison captó la voz del controlador a 12 minutos de distancia. Martínez miró al jet destruido de Morrison, luego sus pantallas. Un F-16 furioso todavía está en combate con 2 F-35 y una nueva oleada de 4 Su-30. Sus posibilidades eran mínimas. Aunque la ayuda estaba a pocos minutos de distancia, el grupo de ataque del portaaviones ya estaba frenéticamente organizando refuerzos. Para Martínez y Morrison, los minutos pueden fácilmente parecer horas. Mantener la posición era su única opción. Una tormenta creciente de acero venezolano contra solo 2 cazas furtivos. La lucha estaba a punto de entrar en su próxima fase, y sería violenta. ¡Información! ¡Los Sukhoi 30 han llegado! En el horizonte, se pueden ver 4 enormes siluetas. En contraste con la luz del Caribe que se desvanecía, sus posquemadores brillaban en naranja. Mientras vuelan para interceptar, los motores rugían. Los Sukhoi parecían más grandes y agresivos en contraste con los F-35, elegantes y afilados. Los depredadores fueron hechos para la fuerza bruta. Sus radares exhiben que empresas e investigadores intentan extraer minerales preciosos de dispositivos y baterías antiguas para disminuir su impacto en el medio ambiente y su dependencia de mercados de materias primas inestables. Simultáneamente, los avances en la tecnología del hidrógeno, especialmente el hidrógeno verde, generado a partir de electricidad renovable,
están creando nuevas perspectivas en industrias que son difíciles de descarbonizar solo con baterías, como el transporte marítimo, la aviación y la industria pesada. A medida que proyectos piloto en Europa, América del Norte y Australia prueban gasoductos, técnicas de almacenamiento y usos industriales, naciones como Alemania, Japón y Saudi Arabia compiten para convertirse en centros de la economía del hidrógeno en desarrollo. Esto sugiere que dentro de 10 años, el hidrógeno podrá ser una mercancía comercializada globalmente a la par del gas natural licuado. La geopolítica también está cambiando como resultado de la transición energética. Mientras importadores de energía como Europa y China ven las inversiones en energías renovables como un medio para reducir la dependencia de los mercados inestables de petróleo y gases, los tradicionales portadores de combustibles fósiles, como Arabia Saudita, Venezuela y Rusia, necesitan diversificar sus economías. Esos procesos fueron exacerbados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, que obligó a Europa a buscar alternativas al gas ruso y a hacer inversiones significativas en iniciativas de eficiencia energética, fuentes de energías renovables, instalaciones de gas natural licuado, entre otras. Esto demostró cómo las preocupaciones con la seguridad pueden coexistir con las ambiciones climáticas, con blockchain experimentando el comercio de energía peer-to-peer, la inteligencia artificial mejorando las previsiones de producción eólica y solar, y los contadores inteligentes proporcionando a los consumidores información en tiempo real que les permite transferir el consumo a periodos de oferta abundante de energías renovables. Las tecnologías digitales están facilitando aún más la transición. Otra frontera es la planificación urbana, donde las comunidades incluyen estrategias de adaptación climática, como techos verdes, control de inundaciones y infraestructura resistente al calor, al mismo tiempo que diseñan edificios energéticamente eficientes, aumentan el transporte público eléctrico y ofrecen incentivos para la instalación de paneles solares en los tejados. Aunque persisten discusiones sobre transparencia y la posibilidad de greenwashing, el sector financiero también desempeña un papel significativo, moviendo billones de dólares en proyectos de bajo carbono por medio de bonos verdes, préstamos vinculados a la sostenibilidad y criterios ESG. Como las revoluciones frecuentemente exigen gastos financieros iniciales, ajustes en el estilo de vida y fe en las instituciones, la opinión pública también es muy importante. Como resultado, los gobiernos deben integrar políticas sociales que garanticen equidad e inclusión y resiliencia contra la desigualdad con avances técnicos. A fin de preparar a millones de trabajadores para futuros empleos en el área de energía, universidades, escuelas profesionales y asociaciones industriales están rediseñando los currículos. Esto demuestra cómo la revolución energética se está acelerando a través de la conexión creciente entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y la política. Es un tiempo de cambios en el cual los compromisos políticos y la presión pública pueden acelerar la adopción de tecnologías limpias y ayudar a crear una nueva economía mundial sustentable, como el Acuerdo de París. Pero sin duda alguna, las oportunidades son reales y hay amplio apoyo público para que esta revolución Porque el sector de energética energías tenga renovables éxito. exige nuevas habilidades en ingeniería, monitoreo digital y ciencias ambientales. Para cumplir las obligaciones de reducción de emisiones y ampliar la rentabilidad de los activos actuales, las empresas de energía tradicionales están cambiando simultáneamente, diversificando sus carteras, invirtiendo en parques eólicos y solares o investigando tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Los mercados de carbono obligatorios y voluntarios se están extendiendo por todos los continentes y ofrecen incentivos financieros a las empresas para reducir las emisiones, pero aún hay cuestiones relacionadas con el control de calidad, la prevención de fraudes y la garantía de beneficios ambientales reales. El cambio involucra tanto la oferta como la demanda, ya que la electrificación de la industria, los transportes y la calefacción aumenta la demanda de generación y distribución de energía confiables, exigiendo mejoras significativas en las subestaciones, líneas de transmisión y sistemas de monitoreo digital. Como las baterías de iones de litio ahora representan la mayoría de las implementaciones, el almacenamiento de energía es esencial. Sin embargo, nuevas tecnologías como baterías de estado sólido, baterías de flujo, almacenamiento de aire comprimido y sistemas basados en la gravedad también están siendo utilizadas, cada una con sus propias ventajas en términos de costo, seguridad o duración.
A medida que los países redefinen la movilidad por medio del uso compartido de automóviles, destacan las caminatas y el uso de bicicletas, minimizan el desperdicio por medio de modelos de economía circular y promueven patrones de compra conscientes que reducen la intensidad energética general. El cambio cultural es otro componente frecuentemente desconsiderado. Los sistemas energéticos necesitan ser lo suficientemente resilientes como para resistir huracanes, inundaciones, sequías y ciberataques que amenazan las redes contemporáneas, porque, a pesar de la rápida descarbonización, el mundo todavía enfrentará el aumento de las temperaturas, la elevación del nivel del mar y condiciones meteorológicas extremas. Como resultado, la adaptación y mitigación climáticas deben ir de la mano. El ritmo y la equidad de la transición serán determinados por la cooperación internacional a medida que organizaciones multilaterales coordinan normas, monitorean el progreso y resuelven conflictos, mientras se espera que los países más ricos ayuden a las naciones en desarrollo por medio de financiación climática, transferencia de tecnología y capacitación. La transición energética global es uno de los problemas y oportunidades más significativos del siglo XXI, y el resultado tendrá un impacto duradero en la estabilidad social, el crecimiento económico, la salud ambiental y el equilibrio geopolítico. Como tal, los riesgos son altos, ya que las declaraciones no son necesariamente el inicio de las batallas. En cielos como este, a veces todo comienza con un solo misil, un solo error. Obtenga más artículos sobre batallas aéreas, guerra naval y el futuro del poder militar suscribiéndose a nuestra newsletter. El próximo conflicto puede comenzar en cualquier momento,